Ahora en vivo con nuestra compañera Anja Marinkovic. Ella nos va a tener algunas recomendaciones que son más que justas y necesarias en esta época donde abundan las conexiones eléctricas para las luces y demás dispositivos navideños. Anja, muy buenas tardes nuevamente con tu reporte. Buenas tardes, Angélica. Qué lindas son las luces navideñas, son el adorno perfecto para nuestro arbolito, para nuestro nacimiento, pero cuidado porque no todas las luces son seguras y por el contrario, muchas de ellas generan un verdadero riesgo ya que pueden sobrecalentarse y producir un incendio. Yo me encuentro con el ingeniero Juan Quispe, ingeniero de Osindermin, para que nos detalle cuáles son los riesgos y lo que hay que tener en cuenta antes de comprar estas luces e instalarlas en nuestro hogar. Muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Y sí, en el marco de la campaña Navidad Segura con Osindermin, se recomienda hacer un uso seguro y adecuado de lo que son las luces navideñas y los adornos navideños para evitar riesgos de electrocución o incendios en estas fiestas de fin de año. Comencemos indicando que como la mayoría de nosotros tenemos las luces guardadas de año anterior, lo primero que tenemos que hacer es verificar y revisar que estos no tengan deterioro, que no estén los cables pelados, de repente con el paso del tiempo, del almacenamiento, de verificar que no haya cables pelados, que los foquitos no estén rotos o estén, digamos, flojos, eso en primera instancia. Segundo, si no tenemos elementos de años anteriores y queremos comprar nuevos equipos de luces, hay que comprar en lugares seguros y hay que verificar. Por ejemplo, este equipo, si ustedes ven, el enchufe es un enchufe bastante débil, ¿no? Parece una latita. Entonces esto lo que va a generar es un mal contacto en el tomacorriente y puede generar calentamiento. Segundo, y voy a tratar de conectar esto como modo de segundo, de preferencia adquirir luces que son de tecnología LED. ¿Por qué razón? Porque esta tecnología LED, primero, tienen un menor consumo de energía. Segundo, porque no tienen calentamiento. El calentamiento es mínimo. Si usted puede tocar el foquito, usted va a ver que no hay temperatura, ¿sí? Sin miedo. En cambio, estos que son incandescentes ya hace solamente unos pocos, menos de un minuto, y ya hay un signo de calentamiento. Entonces, esa es una de las primeras acciones que debemos tener nosotros como usuarios cuando vamos a instalar. Segundo, hay que evitar sobrecargar los tomacorrientes. Muchos de los usuarios en casa utilizan este adaptador tipo cruz, ¿no? En la que conectan 3 o 4 equipos, luces, equipo de sonido, etc. Lo que va a generar esto es un sobrecalentamiento y la posibilidad de un incendio. De preferencia, se recomienda utilizar estas regletas con interruptores individuales y que además debe tener un cable adecuado. De preferencia, el cable vulcanizado, un cable grueso para evitar cualquier riesgo. Muy bien, ahora, ingeniero, en este caso de esta luz, una mala conexión, de repente puede salir chispas y como es plástico, de repente la mano se puede quedar enganchada ahí. ¿Eso es un riesgo? Es un riesgo, justamente le decía que los enchufes deben tener la característica de ser fuertes para que haga un buen contacto con el tomacorriente. Si no, lo que vamos a obtener es un caso similar a esto. Esto es un tomacorriente en la que seguramente hubo un falso contacto o en su defecto colocaron un adaptador tipo cruz con lo que generaron una temperatura muy alta y miren ustedes las condiciones en las que quedaron. Se genera, empieza con el calentamiento a derretir, esto es plástico y finalmente el plástico pues empieza a ser un elemento combustible. Por lo tanto, debemos garantizar de que las conexiones sean correctas y además que todo lo que es adornos y luces navideñas estén alejados de elementos inflamables, ¿no? Entonces eso es lo importante. Estas luces, ¿cuánto tiempo como máximo puede estar conectado? Porque muchas veces las familias esto lo dejan toda la noche. Exacto. Primero que si utilizamos la tecnología LED, como no hay calentamiento, digamos, minimiza el riesgo de posibilidad de incendio. Sin embargo, cuando no estamos en casa o cuando ya nos tenemos que acostar,
es recomendable desconectar todos los elementos para minimizar los riesgos que se genera producto del calentamiento o de un falso contacto. Permítame también comentarles que en adición a lo que es un buen elemento, comprar lo de las luces seguras, tener las regletas de seguridad, es importante tener en el domicilio el equipo de protección adecuado. Esto es un interruptor termomagnético que reemplaza, ya no deberían existir, este elemento que se denominaba llave cuchilla. ¿Sí? Que esto ya son muy antiguos, tecnología muy antigua. Que hasta el momento muchas personas lo siguen teniendo. Muchas personas lo utilizan. Sin embargo, esta debe ser reemplazada por interruptor termomagnético. Este interruptor termomagnético lo que hace es que ante cortocircuitos inmediatamente cortar la energía eléctrica. Por lo tanto, se minimiza el riesgo. Pero debe ir acompañado también de un interruptor diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que el interruptor termomagnético genera o actúa ante cortocircuitos. En cambio, el interruptor diferencial, o también llamado salvavidas, actúa ante lo que son descargas eléctricas o fugas a tierra, ¿no? Cuando hay un problema con el aislamiento, digamos en la refrigeradora, en las cocinas eléctricas, uno toca, inmediatamente al hacer el contacto se genera la fuga a tierra y esto activa y por lo tanto desconecta la energía eléctrica. Por lo tanto, estas recomendaciones, justo también quería que me acompañe a otro espacio. Esta es la simulación, ¿no?, de una cocina, porque en estas fechas navideñas también se corre el riesgo, muchas veces se deja el pavo cocinando por horas y no nos damos cuenta que de repente hay una fuga de gas. Entonces, las recomendaciones para este caso, ingeniero. Bueno, comencemos con el equipamiento de protección. El equipamiento de protección de un balón de gas. De preferencia, es recomendable la utilización de un regulador de perilla o denominado regulador premium. ¿Por qué? Porque esto tiene mejores condiciones de seguridad para el tema de evitar fugas. Esto en reemplazo de estas perillas o llaves que antes eran las llamadas rojas, que ya no son muy recomendables, menos aún estas que no tienen ninguna forma de protección, ¿no? Normalmente esto se suele utilizar en las personas que tienen comercios ambulatorios y que realmente es peligroso. Primer tema. Segundo tema es la manguera de conexión entre el balón de gas y la cocina. Muchas personas suelen utilizar estas mangueritas que son de agua, que son muy débiles, ¿no es cierto? Estas no son adecuadas para el uso. Se recomienda estas mangueras exclusivo para GLP, que indica claramente que es para GLP, que tiene una fecha de vencimiento y que son mucho más seguras, ¿no? Entonces acá tenemos la fecha, vence el 2024, ¿correcto? Estos son los elementos que acompañan al balón de gas. Pero vamos a ver en el tema del balón de gas. Si me acompaña, por favor. Explique brevemente las indicaciones, ¿no?, que hay que tener con esos balones. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando nos llegue un balón de gas a casa, primero hay que verificar que la válvula no esté pintada. ¿Por qué? Porque si no hay problemas en el desfogue cuando haya una posible fuga. Segundo, que no esté abollada, que no esté rasgada y que no esté oxidada. Si reciben en estas condiciones, tienen que devolver al proveedor. Tienen que buscar un balón de gas adecuado. Muchísimas gracias, ingeniero, por toda esta información, y las recomendaciones ya están hechas, Angélica, todo lo necesario para pasar unas fechas navidades totalmente seguras. Regresamos contigo. Recomendaciones que deben aplicar en todo tiempo, ¿no? Durante todo el año, obviamente con mayor incidencia o hincapié en la temporada actual, pero siempre no está de más recordarlas, ¿no?, para evitar emergencias en casa, sobre todo cuando hay pequeños en casa. Muchas gracias, Anja. 5 de la tarde con 5 minutos, revisamos nuestros titulares.